Recordando un poco lo que se había solicitado la semana pasada era lo siguiente. Cuando presionábamos este botón, iba a aparecer un input box, el cual iba a permitir el ingreso de 3 números. En nuestro primer ejemplo que hicimos, y se quedó grabado en la clase pasada, los 3 números aparecían, en este caso, en solamente un solo número, quedaba fijo en los 3 textbox. Cuando colocábamos el segundo número, se borraba el primero y quedaba el segundo en los 3 textbooks. Y así pasaba con el tercero. El ejemplo o el pequeño ejercicio que se dejó era resolver el problema que al momento de insertar los 3 números, el primer número quedara justamente acá, el segundo número ingresado acá y el tercero acá. Es decir, en orden, que fueran cayendo en cada uno de los textbooks y no el mismo número en los 3. Bien, en ese punto, ese era el problema que se había entregado y pues vamos a darle solución y también pues felicitaciones a la chica que lo logró resolver hace 8 días, ¿verdad? Vamos entonces a continuar con el siguiente ejemplo. Hasta el momento pues teníamos la base que era hacer un ciclo que iniciaba en 1 y finalizaba en 3 y que en cada vuelta que diera obviamente el ciclo se iba a solicitar un dato, que como también se los dije la semana pasada, es importante ir haciendo el programa parte por parte, es decir, paso a paso y no todo de un solo, porque después si tenemos problemas no vamos a saber por dónde empezar a resolverlo. Por ejemplo, primera vuelta del ciclo nos pide el primer número, segunda vuelta, el segundo número también, y el último, tercer número. Y obviamente cada uno de esos números, el 10, 20 y 30, tenían que caer acá respectivamente. En esta parte, al menos ya tengo la base, la cual es que aparezca un input box 3 veces. Ahora la parte que tengo que analizar es ver cómo esos 3 números, que son diferentes números, tengan que almacenarse o guardarse en cada uno de los textbox que yo tengo acá. Bien, yo les había dejado a ustedes una pequeña base. Aparte de esto, obviamente, vamos a volver a repetir la línea, que en este caso era utilizar una combinación entre el if de tipo anidado y usando condicionantes o operadores lógicos. En este punto teníamos acá, si en el txt1, recordando que obviamente los nombres de los textbox son txt1, txt2 y txt3. Entonces, yo diría acá lo siguiente. Si el txt1.text en su propiedad de text se encuentra vacío, es decir, que no se ha escrito nada, y en el txt2.text también se encuentra vacío, esto de comillas equivale a ver si estaba, equivale que está en blanco el textbox. A eso equivale las comillas. And txt3.text está igual a vacío. Entonces, acuérdense de algo muy importante y quiero que analicen lo siguiente. Ahorita vamos a ver cómo meter el primer número. Y recuérdense de algo. Cuando yo le doy clic al botón iniciar ciclo, los 3 textbox están en blanco. Ninguno está lleno. Los 3 están en blanco, por lo tanto, la lógica me dice que cuando ingrese el primer número, va a caer acá directamente. Ahora, si alguien todavía no ha descifrado por qué he colocado yo esto acá, por qué en este caso los textbox los estoy colocando como tipo vacío, es porque recuérdense algo muy importante, al momento que ejecutamos el programa, los textbox están en blanco totalmente y el primer número que voy a ingresar va directamente al txt1. Por eso he colocado estos textbox vacíos. Vamos a terminar esto acá. Vamos a cerrarlo. Bien, entonces digo acá. Al momento que le demos clic al botón, obviamente va a ejecutarse el ciclo. Entonces, si se encuentra el txt1 está vacío, el txt2 está vacío y el txt3 también está vacío, entonces vamos a hacer de que en el txt1, txt1.text tenga el valor que lleve en ese momento B. Vamos a observar en este momento lo que va a suceder.
Vamos acá, 10, le doy aceptar y vean cómo el 10 ya se almacenó acá en el primero. 20 y 30. Obviamente no hemos programado para que estos dos aparezcan. Vamos ahora al siguiente punto. Ya tenemos la primera parte que ya hemos resuelto, que creo que es la más facilita. Bueno, todo es fácil en sí, pero analizando un poco. Vamos al otro punto. Ahora tenemos que enfocarnos en cómo meter el número en el TXT2. Para esto voy a establecer las siguientes condicionantes. Voy a colocar acá. De lo contrario, si txt1.text y acá no puedo colocar vacío. Muy importante acá en esto. Recordémonos que no puedo colocar yo de que el txt1 está vacío y también recuérdense en algo que vamos en orden. El primer número se almacena acá. El segundo número que ingrese acá y el tercero acá. Por lo tanto, la lógica me dice, y si usted se quiere, imagínese esto. Cuando yo quiera meter el segundo número, la lógica me dice de que este txt1 ya está ocupado. Es decir, ya tiene un dato adentro. Y los que están vacíos son txt2 y txt3. Por lo tanto, tengo que especificar acá. No puedo colocar yo que el txt1 está vacío porque ya tiene el primer número. Al menos cuando vaya a meter el segundo número, ya el txt1 ya tiene el primer dato. Así que no está vacío. Pregunta para ustedes. Ahí se lee. El txt1 es igual a vacío. Pregunta para ustedes. ¿Qué signo podría utilizar o qué podría yo utilizar para marcar ahí de que eso ya está lleno? Que ya hay un dato en ese txt2. ¿Qué podría utilizar ahí? Paréntesis. En paréntesis. Ok. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bien. Observemos algo muy importante acá. Porque aquí ya estamos poniéndonos a pensar ya en problemas un poquito más complejos a medida que usted vaya viendo. Aquí van a haber más ejercicios más complejos que usted tiene que ir resolviendo. Por ejemplo, yo no puedo colocar acá, que le dijera yo, igual a 10 o igual a 15, porque yo no tengo ni idea qué número fue el primero que se ingresó. O sea, yo no sé qué número ingresó. El usuario puede venir y colocar el 100, el 200, incluso hasta el millón. Y si yo le coloco acá el 15, rapidito va a tirar error. Así que lo primero que no debo de hacer es colocar un número, porque yo no tengo ni idea qué número va a meter el usuario. Ahora bien, hay un signo, y esto por favor todos tienen que saber manejar estos signos, porque es muy esencial en la programación. Tenemos mayor que y el opositor es menor que. Tenemos mayor o igual que y el opositor es menor o igual que. La pregunta, ¿cuál es el opositor? ¿Cuál es el contrario de igual que? ¿Cuál es ese signo? Pregunto, ¿cuál es el signo que es la oposición o lo contrario a igual que? No, no, menor que no es. Bueno, menor que no es. Menor es la oposición a mayor que. No igual que. Bueno, sí, es no igual que traducido a otras palabras se le conoce como diferente que. Recuérdense, el hecho de que no lo usemos no significa de que no lo vamos a utilizar nunca. Diferente que. Entonces, si yo coloco esto acá, utilizo este signo, estoy indicando, de lo contrario, sí, en el txt1.text hay algo diferente a que esté vacío, entonces, y acuérdense, cuando yo digo algo que sea diferente a que esté vacío es porque tiene un dato. Aquí no estoy especificando yo qué dato es el que está dentro. Yo estoy diciendo con este signo de que hay algo diferente al vacío. Hay algo diferente al vacío. Y obviamente, ¿qué es lo que es el diferente al vacío? Es que está lleno, es que tiene algún dato. Entonces acá yo estoy colocando.
En caso contrario, si en el txt1 hay algo que es diferente al vacío y el txt2.text es igual. ¿A qué sería igual el txt2? ¿A vacío o tendría que colocar diferente al vacío? ¿El txt2 a qué sería? ¿Diferente o es igual al vacío? ¿Sería igual? No. Exacto, es igual al vacío. Recordemos que el número va para el txt2, así que en este momento todavía sigue estando vacío. Y si el txt2 está vacío y el txt3.text, ¿el txt3 tendrá ya un número o todavía no tiene nada? Todavía no tiene nada. Ok, exacto. Como no tiene nada todavía, sigue estando vacío. Bueno, y ahí lo tenemos. Entonces dice que esta condición, que va a entrar un número en el txt2, se va a almacenar un número, sí y solo si el txt1 tiene un dato y los demás están vacíos. En este punto, vamos a colocar txt2.text igual a b. Recordemos que b en ese momento lleva el dato. Y ahora vamos con el siguiente. Y yo creo que acá ya todos han dado con la tecla cómo era esto. Si en el txt1.text, recordemos que para meter el tercer dato ya tenemos un número en el txt1, ya tendríamos que tener un número en el txt2. Entonces yo digo, en caso contrario, si ya existiese un dato o el txt1 está diferente al vacío y el txt2.text también es diferente al vacío y el txt3.text está vacío, este sí se encuentra vacío, entonces que en el txt3 se almacene el valor de b. De esa manera. Vamos a guardar acá cambios y vamos a observar el resultado. Vamos a colocar acá, ingrese dato número 1, 15. Vean que el 15 ya se almacenó en el primer textbox. Ahorita, para meter el segundo dato, el textbox 1 ya tiene un dato y los otros dos están vacíos. Así que coloco el 50 y el 50 se almacenó en el txt2. Para poder meter el 3, los txt1 y 2 tienen que tener algo, o sea, tienen que estar llenos o tener un dato y el txt3 está vacío. Y ahí lo tiene. Los tres datos fueron incrustados en cada uno de sus diferentes textbox. Y acá hicimos uso del diferente que. Y acá, como usted, no solamente el diferente que, acá prácticamente hicimos un sí entonces de tipo anidado haciendo uso de operadores lógicos, en el cual utilizamos el AND. Obviamente no puedo utilizar el OR porque el OR va a ser muy flexible y entonces yo acá lo que necesito es algo estricto, algo que sí o sí se tenga que cumplir para poder meter el dato ahí. Hasta este punto, no sé si tengamos dudas, preguntas sobre esto que ustedes acaban de ver. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno. Bien, entonces este sería nuestro primer ejemplo del ciclo para o ciclo for, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Donde estamos también no solamente viéndolo con variables, sino que también estamos manipulando las propiedades de los controles, en este caso de los text box y también del input box, pero la base sigue siendo la misma. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto que también vamos a observar acá el día de hoy. Vamos a hacer acá un pequeño ejemplo. Vamos a venir. Vamos a colocar esto por un lado para hacer nuestro segundo ejemplo del ciclo para. Para este segundo ejemplo que yo voy a realizar, ya lo vimos ahorita con el input box. Y recuérdense que el ciclo for es solamente para que dé vueltas el ciclo. Y obviamente en cada vuelta se ejecute una acción. Puede hacer algo tan sencillo desde, en este caso, poder ingresar números hasta también poder utilizar acumuladores. Por ejemplo, vamos a colocar acá un botón. Vamos a colocar acá como nombre a este botón BTN suma, BTN suma.
Y acá le vamos a colocar en la propiedad de text, ingrese sus números a sumar. Ingrese sus números a sumar. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer de que cuando le demos clic a este botón, aparezcan, por ejemplo, 3 input box. Y en cada input box que vayamos colocando, vamos a ir sumando de manera interina los números que están ingresando. Los vamos a ir sumando de manera interina. Y por medio de un MSG box, vamos a mostrar el resultado de la suma. Eso es lo que vamos a hacer en este momento nosotros. Bien, vamos a iniciar entonces con la programación. Vamos a darle doble clic al botón. Y en este caso, lo primero que vamos a hacer es establecer la variable del ciclo. Yo voy a colocar acá, vamos a hacer acá, voy a hacer otra línea para que diferenciamos entre un programa y otro. Voy a colocar acá dim cc, o sea, contador ciclo, como entero. Voy a utilizar las mismas variables que utilizaba yo el año pasado en PCI. Bien, y acá voy a crear un ciclo for, y voy a colocar acá for. Para cc va a iniciar en 1 y va a finalizar en 3. Y por cada vuelta que este ciclo dé, va a aparecer un input box. Aquí básicamente pues podemos utilizar la misma variable. Al menos yo no lo recomiendo así, pero puedo utilizar la misma letra B para hacer, en este caso, esto de acá. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Imagínense lo siguiente. Esto porque obviamente algunos programadores lo hacen y vuelvo, repito, yo no soy partidario de eso porque a veces se dan problemas. Hay algunos que hacen esto, utilizan la misma variable. Por ejemplo, voy a copiar esto aquí para que ustedes me puedan entender. Vamos a colocar acá en lugar de A, CC. Ok, muchos hacen esto, utilizan la misma variable que usaron en otro ciclo para el nuevo que se está creando. Y les va a funcionar perfectamente. Por ejemplo acá, 10, 20, 30, etcétera, funciona. ¿Cuál es el problema que a veces se origina con esto? El problema es que a pesar de que son controles diferentes, ambos botones siguen usando la misma variable. Imagínese que en algún momento usted tenga necesidad, como va a pasar ahorita, de usar ese valor de una variable para otra cosa. Eso significa que está compartiendo su variable con otro programa o otro subprograma, ¿verdad? Y que en este subprograma sí va a necesitar esa variable. Y por ejemplo, imagínese que acá metió esos datos y venga otra persona y presiona este botón, el valor de B que tenía originalmente por estos números va a cambiar por los que van a ingresar acá. Y entonces ahí se descompone el programa. Por eso, al menos acá, con el programa este de Visual Basic, yo no soy partidario de usar la misma variable para usar diferentes ciclos. Acá mejor, si usted va a crear 2 ciclos, pues entonces créele a cada ciclo su propia variable, que en este punto es ese, obviamente este quedó con A, y para el input box que me va a servir, yo le voy a crear otra variable que va a ser, en este caso, coloquémosle D, para no confundirnos. Así que, D. Por lo tanto, CC controla el número de las vueltas del ciclo. Y la letra D va a almacenar en su interior el número que se ingresa en el input box. Bien, ahí lo tenemos ya. Ahora, según su lógica, ¿qué correspondería hacer? Recuérdense que tenemos que sumar y tenemos que mostrar el resultado por medio de un MSG box. Según su lógica, ¿qué tendríamos que hacer ahora después de que los números sean ingresados? ¿Alguna idea? ¿Algún recuerdo del año pasado? Recuérdense que para esto nosotros vimos ciclos, vimos acumuladores y contadores el año pasado. Habíamos visto eso, ¿verdad? Y obviamente no tendría que ser desconocido eso, pero vamos a suponer que estamos medio desempolvando los libros del año pasado. Bien, en este punto vamos a utilizar acumuladores. El acumulador me va a ayudar a mí
para ir sumando los números que van ingresando. Para esto voy a colocar acá acumulador va a ser igual. Aquí voy a usar yo la versión original. El año pasado les enseñé a ustedes dos versiones usando variable auxiliar y usando lo que sería la versión actual que prácticamente es esta de acá. Una sola línea. Aquí ya no estoy utilizando yo la variable auxiliar. Bien, aquí me está tirando error porque no la he declarado. Aquí dice acumulador no está declarado, así que la vamos a declarar como tipo entero. Ahorita vamos a responder a la pregunta. Sí, exacto. Bueno, aquí, gracias. Gracias, Diego, por la pregunta, muy interesante. Bien, ¿por qué la palabra acumulador no aparece en inglés? Ok, fíjense en algo muy importante. El acumulador y el contador son variables en sí. Ambas, tanto contador y acumulador, son variables. No son, ¿cómo le puedo llamar? Palabras reservadas en sí del programa. No son funciones específicas, son variables. Nosotros en programación le llamamos acumulador y contador porque la operación que éstas tienen hacen prácticamente referencia al nombre. El acumulador va acumulando los datos o los resultados de los datos que van ingresando y el contador lleva un conteo de forma continua. Pero al final, tanto el acumulador como el contador no forman parte primordial del programa de Visual Basic. No son comandos propios del programa, ni tampoco son funciones, no. Prácticamente póngalo así así a su imaginación. Hágase cuenta que el acumulador y el contador vino un programador, el primer programador que existió en la historia, se los inventó y hasta el día de hoy utilizamos acumuladores y programadores y contadores, perdón, pero nunca formaron parte esencial de un programa, es decir, nunca fueron parte vital del programa, sino que nosotros lo utilizamos porque, como quien dice, ¿verdad? Nos inventamos esa variable y el uso de esta, pues con el paso del tiempo se fue cimentando y por eso es que podemos usar acumuladores y contadores en otro software de programación, pero nunca es una palabra reservada como esta, ni como la palabra DIM. Nunca va a ser eso, porque no son propios de ellos. Por eso es que yo acá la palabra acumulador la estoy colocando en español, ¿verdad? La coloco en español porque es una variable, ¿sí? Si yo colocara acumulador en inglés, entonces, y esto se hubiera colocado en color azul, ahí sí, es una palabra reservada. Bien, espero que eso haya quedado un poquito claro. Y vamos al siguiente punto. Recordando un poquito qué hacemos o qué estamos haciendo acá. Bien, dice, la variable acumulador va a ser igual al valor que tiene acumulador actualmente más el valor que se ingrese en D, ¿sí? Y recuérdense algo muy importante. Aquí se están sumando los valores que vayan ingresando. Cada valor que va ingresando acá se van a ir sumando. Obviamente, la persona que use el programa nunca va a ver esto. Eso solamente lo mira usted de manera interina, pero él nunca va a ver que usted está usando esto. Bien, pregunta, la respuesta de la suma, ¿tengo que mostrarlo adentro del ciclo o afuera del ciclo? Pregunta, la respuesta de la suma total de los tres números ingresados, ¿tienen que ir adentro o afuera del ciclo? Bien, como dijo José, es afuera del ciclo. Recuérdense, aquí voy a colocar MSG Box y voy a colocar la suma de los números ingresados es de, y aquí vamos a colocar y la palabra acumulador para que nos dé el resultado o el valor de acumulador. Vamos a guardar acá los cambios y acá si usted no me entiende, esta es la primera, lo vamos a correr de manera manual para que usted logre entender esto. Bien, vamos a ejecutar acá el programa. Vamos a darle clic acá, ingrese el número, vamos a colocar números bajitos, 10, 5 y 5. En total serían 20. Dice, la suma de los números ingresados es de 20.
Entonces estamos viendo que está sumando los números 1, 2 y 3. Y acá tenemos un problema. Fíjese bien en esto. La suma de los números ingresados es de 26. Vamos a darle otra vez. 1, 2 y 3. La suma es de 32. ¿Alguien me podría explicar por qué están cambiando los valores? ¿Qué está pasando acá? Que obviamente la primera suma, perfecto, funcionó muy bien, sumó los valores tal como eran. Pero ¿por qué la segunda suma ya tiró un resultado que no tiene nada que ver con el anterior? O sea, que no tiene nada que ver con los números que ingresé y no digamos el tercero. El tercero también volvió a tirar valores que no tenían nada que ver. ¿Por qué pasó eso? ¿Alguien que haya analizado o que pueda analizar esa situación? Lo voy a volver a presentar para que se puedan dar cuenta, para que lo puedan ver despacio. Y lo voy a hacer con números pequeñitos. La primera sería 1, 2, 3. Me tiró 6. Estamos bien con la suma de esos números. Ahora, nuevamente, le vuelvo a ejecutar. 1, 1, 1. La suma sería 3. Me está dando 9. Y una última vez más. 2, 2 y 2. La suma tendría que ser 6. Me está dando 15. Vamos ahorita a ver acá el chat. Sí, porque se va acumulando. Se va acumulando, exacto. Se va acumulando los resultados de las sumas anteriores. Eso es lo que está pasando acá. O sea, la primera vuelta, perfecto, estamos bien. Pero en la segunda, el valor se acumula. Es decir, por ejemplo, imagínense, ahorita en el ejemplo que yo hice, ingresé 1, 2 y 3. El total de la suma de esos tres números era 6. Cuando yo volví a presionar por segunda vez el botón, coloqué 3 números 1. Obviamente la respuesta era 3. Y lo que me tiró como respuesta fue 9. Eso significa que me está sumando los 3 números que estoy ingresando con el resultado de la suma anterior. Y obviamente eso no me interesa, eso no lo estoy buscando. Yo no estoy buscando una acumulación de sumas totales. Yo solamente quiero el resultado de una suma, ¿sí? Alguien que pueda pensar como programador y me diga cuál sería la solución, porque así son los problemas que se van a topar ustedes con los programas que van a ver más adelante. Tienen que darle solución. ¿Qué podrían hacer ustedes ahí para resolver el problema? Piénsenlo, porque esto que es sencillito, obviamente, pues, no me imagino cuando les ponga a hacer el juego que les voy a poner a hacer o el proyecto que van a realizar para lo que sería la segunda práctica supervisada. Por favor, analícenlo. Así es, José, muy buena su idea, muy buena proposición. Vamos a tomar la idea que dijo su compañero. Vamos a devolver el acumulador a valor 0. Y esto en programación se le conoce como limpiar variables o reiniciar variables. Y ojo, muy importante. Esto pasa con este tipo de programa. Por ejemplo, voy a hacer este mismo ejemplo de acá con el PCIN y quiero que ustedes vean la diferencia entre uno y otro. Voy a hacer el mismo programa en PCIN. En este punto, pues vamos a meter acá un ciclo for. Vamos a ver si lo logro hacer antes de que termine la primera grabación. Ciclo for. Vamos a colocar acá CC que vaya de 1 hasta 3 con paso 1. Aquí vamos a colocar escribir ingrese un número. Aquí obviamente no uso yo input box porque eso no utiliza. Vamos a colocar acá leer D y vamos a colocar acá acumulador. Va a ser igual a acumulador más D. Y afuera del ciclo para vamos a colocar escribir la suma de los números
y vamos a colocar acá acumulador. Ahorita le voy a colocar la coma. Bien, ahí tenemos el mismo programa hecho en PCI. Bueno, vamos a volver a ingresar por el mismo link, jóvenes. Ya el tiempo se acabó, ya no puedo. Así que volvemos a ingresar por el mismo link para poder terminar ya la clase del día de hoy con este pequeño problema que vamos a resolver el día de hoy.